A todos los que están aquí reunidos, me gustaría presentarles a Juan David Domínguez. Juan David Domínguez ha sido el consultor que tenemos en este momento para la iniciativa Cluster. Eh, él tiene experiencia trabajando en clústeres de salud, tanto aquí en el Ecuador como en España. Fue consultor para una compañía española de clústeres y actualmente lleva ya un par de años siendo el Cluster Chair del clúster de salud de Portoviejo. Entonces tiene conocimientos tanto del clúster a nivel internacional como del sector salud aquí en el país. Es por eso que nos ha ayudado con una serie de entrevistas, una serie de investigaciones, recolectando datos y sintetizándolas para poder entenderlas y conocerlas un poco mejor aquí por nosotros los que estamos en el área de salud oftalmológica. Entonces, Juan David, mucho gusto, por favor, bienvenido y siéntete libre de contarnos todo lo que has preparado para el día de hoy. Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Como lo decía el doctor Jaime, en este momento estamos en un proceso de construir una hoja de ruta para esta iniciativa clúster de salud visual. Cuando hablamos de iniciativas clúster, son estrategias para colaborar entre diferentes empresas o actores de un mismo negocio. Y en este caso es el negocio de la salud visual, que primero queremos trabajarlo a nivel del Guayas, pero con la visión de que en algún momento también sea de alcance nacional. Entonces, en ese orden de ideas, recordar que esta iniciativa Cluster se vuelve un espacio pensado para trabajar principalmente entre empresas, donde también igual articulamos la academia, articulamos el sector público, pero es el liderazgo de los privados realmente el que tiene la mayor potencia. Y es una estrategia para invitarlos a ustedes a que sean parte de la misma, parte activa, que puedan liderar y que a la final, teniendo una visión de futuro, entendiendo hacia dónde queremos llegar, trabajando de manera conjunta, podamos ya definir unos proyectos concretos y una forma de organizarnos para ir alcanzando esa visión de futuro justamente. Entonces, el día de hoy queríamos traerles, este es el segundo de 3 talleres que vamos a tener durante este proceso de construir la hoja de ruta de una iniciativa clúster. Y para el día de hoy queríamos primero poder abordar estos 4 puntos en el orden del día: el contexto inicial y los antecedentes del proyecto, justamente para ir muy rápidamente por lo que ya se presentó en el primer taller. Luego, poder hablar de la referenciación internacional y la entrevista que pudimos hacer con expertos, clientes potenciales y casos de referencia, que realmente es lo que nos dio bastantes insumos para el contenido que queremos presentar el día de hoy. Que luego podamos llegar a unos planteamientos que realizamos sobre cuáles son las opciones más estratégicas para que justamente las empresas de este clúster puedan competir de una mejor manera. Siempre las iniciativas clúster lo que buscan es que las empresas mejoren su competitividad y de esa manera también pues su rentabilidad y crezcan los negocios un poco más rápido de lo que podrían hacerlo si siguen trabajando de manera individual. Entonces son espacios para que realmente podamos colaborar. Y finalmente también tener un espacio abierto de intervenciones para que al final de esta presentación también podamos conocer las opiniones de ustedes y de quienes nos han acompañado a lo largo de este proceso. Entonces, solo como contexto inicial, durante esta consultoría tenemos 3 fases y durante este proceso de construir esta hoja de ruta, empezamos la primera entendiendo cuál es la situación actual y los retos estratégicos, y eso es parte de lo que les vamos a contar muy rápido que encontramos. Esta segunda fase es que nos proyectemos hacia adelante y podamos construir una visión de futuro conjunto. La idea aquí, más allá de presentar datos, es que lleguemos a consensos, y por eso es muy importante que al final ustedes también nos retroalimenten, nos den sus comentarios y su visión para que realmente sea una construcción conjunta. Y luego, en una tercera fase, ya vamos a definir un plan de acción y un modelo de gobernanza, cómo nos podemos organizar para trabajar de manera colaborativa. Entonces, todavía no estamos en el punto de decirles, estos son exactamente los proyectos que quisiéramos trabajar, sino que primero nos concentramos en construir esta visión de futuro de manera conjunta y luego ya pasaremos a la fase de construir un plan de acción y un modelo de gobernanza. Y esa es básicamente la estructuración de esta hoja de ruta: saber dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cuál es ese plan que nos va a permitir pasar de un punto a un punto B. ¿Ok? Entonces, queríamos contarles que en esa primera fase, esto es una recapitulación rápida de esa primera fase, lo primero que hicimos fue entrevistas con actores claves
con muchos seguramente de ustedes que se están conectando el día de hoy, que nos acompañaron en el taller que tuvimos también en Guayaquil hace un par de meses. Y la idea siempre es seguir identificando quiénes son esas empresas, esas entidades, organizaciones que podemos vincular y que naturalmente están vinculadas con el negocio o con el área de la salud visual. Empezando primero por el Guayas y a futuro, como lo dijimos, abriéndolo de mayor manera. Importante que, como les dijimos antes y lo vamos a seguir resaltando, esto es con visión empresarial. Entonces, la idea no es ir agrupando, por ejemplo, médicos que trabajen de manera independiente, sino siempre a nivel de organizaciones. La iniciativa Cluster finalmente es el conjunto de las organizaciones del negocio que se quieran articular para trabajar proyectos. Entonces, entrevistamos tanto clínicas, centros, entidades de entornos como universidades, proveedores de insumos, equipos y laboratorios, porque es muy importante para nosotros poder tener una visión de lo que se llama una cadena de valor, es decir, no solamente tener a los prestadores de servicios de salud, que sí son el corazón, digamos, de esta cadena de valor, todas esas clínicas, consultorios, centros oftalmológicos o que son más integrales, pero tienen la oftalmología como una de sus subespecialidades principales. Estos son quienes nos mueven de alguna manera el negocio y sabemos que de ahí para atrás también hay unos proveedores de insumos, proveedores de equipos, de instrumental, de medicamentos, que en la medida que los prestadores de servicios de salud visual aumentan sus ventas, pues de ahí para allá también sabemos que le va a ir bien a esos proveedores que naturalmente tendrán que proveer de más insumos o más equipos. Y de ahí hacia adelante, pues también el relacionamiento que se logre hacer con los canales de aseguramiento para poder llegar a los pacientes también son parte de lo que hay que entender cómo podemos trabajar, tanto con la parte pública, con la parte privada, que sabemos que realmente hoy en día el reto es cómo se depende menos de lo público también por los problemas o los retos de faltas de pago que existen hoy en día y que dificultan la liquidez de las empresas que trabajan. Todo esto también se soporta en la parte de abajo de esta cadena de valor por servicios o empresas que dan ese apoyo, tanto los software que ustedes utilizan y digamos también otro tipo de espacios o servicios financieros que ustedes puedan requerir. Y en la parte de arriba de la cadena de valor, saber que hay un entorno donde están las sociedades científicas de salud, donde están también las universidades o entidades educativas y también las entidades de entorno nacional, como lo puede ser el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Producción, que hoy en día es el ente que está promoviendo este tipo de estrategias colaborativas a través de lo que se llaman clúster. Y recordar también que estas estrategias no son nuevas a nivel internacional, pero en Ecuador recientemente, digamos, se están implementando con más fuerzas. En Ecuador quizás la iniciativa clúster que lleva más tiempo es el clúster financiero, y en los últimos años también gracias a ese impulso que se ha dado a nivel país, han surgido otras iniciativas clúster, por ejemplo, clúster de transformación digital en Guayaquil, clúster también logístico en Guayaquil, y aquí es donde vemos también la oportunidad, porque no, hay un número muy importante de empresas alrededor del tema de salud visual, ¿por qué no también tener una iniciativa clúster de salud visual? Entonces, con todo ese potencial y entendiendo todos los actores que podemos involucrar, es que nosotros empezamos a adelantar también este esfuerzo. Y ahora sí los dejaría con el doctor Jaime para que pueda contarles también datos específicos de esa primera fase de análisis. Bueno, Juan David, muchísimas gracias por esta introducción. Y antes que nada, lo que me gustaría decir es que esta charla está enfocada para que se pueda tener lo que es una visión empresarial. Todos nosotros, los médicos, nos han entrenado para tener una visión hacia el paciente, una visión hacia construir centros y consulta de alta calidad, de alta seguridad, pero esto también necesita una visión empresarial. Y para una visión empresarial es importante conocer un poco cómo son nuestros números, cómo son los modelos de negocios, dónde están los pacientes, cómo están segmentados estos pacientes y poner cierta proporcionalidad a esto. Entonces, comenzando a entender un poco estas proporcionalidades, es saber, bueno, a nivel del Ecuador, ¿cuánto es el tamaño del mercado? Actualmente, ¿dónde están los modelos de negocios y qué tamaño tiene cada uno de estos modelos de negocios o nichos de negocios? Entonces, una de las primeras preguntas que tuvimos fue, a nivel oftalmológico, si unimos a todos los oftalmólogos y todas las clínicas,
en conjunto cuánto es sus ventas promedio, en cuánto se está vendiendo anualmente. Y se pudo identificar luego de viendo ciertas metodologías que se venden a nivel de servicios oftalmológicos alrededor de 120 millones. Eso es lo que se vende cada año y usualmente cada año se vende más que el año anterior. Así se ha ido comportando el mercado y eso vamos a mostrar un poco más con números cómo se han comportado los últimos 5 años. Y son estos centros oftalmológicos, estas clínicas oftalmológicas, las que suelen jalar para atrás a las otras áreas, como la venta de lentes e insumos médicos y quirúrgicos, porque mientras más atenciones tengan, mientras más cirugías hagan, más compra de lentes, más compra de insumos van a tener. Y ahí viene el segundo nicho de negocio, que es la venta de estos insumos, donde hay varios proveedores. De ahí también, mientras más pacientes vean y más recetas hagan, jalan al siguiente nicho, que es la venta de medicamentos. Medicamentos para glaucoma, medicamentos antibióticos, medicamentos de esteroides, están jalando estos nichos. Y mientras los centros oftalmológicos más puedan crecer, más pacientes tengan que ver y vayan a necesitar mayor cantidad de equipos y equipos de mayor calidad, van a comprar también hacia los proveedores de equipos médicos. New Year's Eve es Año ¿Sí? Nuevo. ¿Cómo tenemos entonces, el objetivo o algo que se ve y lo que decía Juan David Domínguez es que ver cuál es el corazón de toda la cadena de valor, que en este caso el corazón viene a ser los servicios oftalmológicos, y estos de aquí, cómo se pueden crecer para que todo lo que viene a ser la cadena de valor hacia atrás, o sea, proveedores, todas las compañías estratégicas que están con ellas, también puedan crecer. Entonces, ya conocemos un poco cómo son los números de mercado, vamos a ver ahora cómo es Guayaquil, cómo se comporta. No sé si me ayudas con la siguiente diapositiva, Juan David. Entonces, veamos. Aquí el concepto principal, y luego de haber visto lo que vienen a ser todo lo que han presentado en el SRI, las empresas que son clínicas oftalmológicas aquí en el Guayas, se pudo ver que por lo menos de lo que reportan, hay un crecimiento acumulado de un 10.5% anual. Entonces, ese es el crecimiento que ha tenido cada año las clínicas oftalmológicas. Esto nos sirve para ver si es que tu centro está creciendo, tú ya tienes un benchmark, ya tienes lo que es un valor de referencia para ver si estás creciendo más rápido o menos rápido que el resto del mercado. ¿Ya? Hay años que se crece más que otros, obviamente en la pandemia se creció menos y después de la pandemia hubo un cierto repico, pero se ve un crecimiento hacia un 10%, que también es el crecimiento que se ve en otras áreas. Y esto está más que nada, en Guayaquil se han identificado varios centros, pero el 50% de las ventas está por lo que son las grandes compañías. Estas grandes compañías son las que facturan más de $1 millón, tanto a nivel de centros privados principalmente, o fundaciones o centros mixtos que trabajan con lo que vienen a ser el seguro y el IES. Y en esta aquí, las principales, las que están más del 50% de todos los que son, en Guayaquil son alrededor de 12. Entonces también ya pudimos identificar quiénes son los principales jugadores, que son estas 12 empresas oftalmológicas que son las que más mueven el mercado, que son el 50% del mismo. Siguiente. Ahora, que haya un crecimiento de un 10% no necesariamente ha significado que los centros están también creciendo sus utilidades o sus márgenes. Más bien se ha visto que el crecimiento de la utilidad, o sea, luego de todos tus gastos, tu utilidad ha crecido menos, en promedio un 5.7%. Y eso es algo importante saber para ver si es que se quiere tener mayor eficiencia en los centros y si hay oportunidad en los mismos. Entonces ese es el segundo indicador. Y el tercer indicador es decir, bueno, no crecemos más o nos falta porque no tenemos suficientes oftalmólogos, por lo menos estamos hablando aquí de Guayaquil, la provincia del Guayas. Cuando se hizo los cálculos, se vio que en Guayaquil se tienen identificados 178 oftalmólogos. Estos son números dados por la industria farmacéutica que los tiene listados y conoce cuántos oftalmólogos hay. Y se ve que tenemos 40.5. Esa es la densidad, o sea, cuando lo divides por los millones de habitantes, tenemos este número que es superior a la densidad mundial de oftalmólogos. O sea, tenemos una buena cantidad de oftalmólogos en Guayaquil. Y estos oftalmólogos se ha podido identificar que tienen 126 establecimientos prestadores de servicios oftalmológicos, que van desde una consulta, un consultorio en una clínica, hasta clínicas, hasta centros ya especializados que tienen su quirófano, su área de diagnósticos, su venta de medicamentos, su área de venta de lentes. Entonces, hay una gran cantidad de rango de estos establecimientos, pero en general de estos 126, los que principalmente mueven el mercado son 12 centros oftalmológicos. Siguiente. Ahora viendo, de estos centros,
cómo se ha movido la parte de la venta de insumos, principalmente las lentes intraoculares. Esta también ha sido facilitada por la industria y se ve que en general cada año hay un aumento en cantidad de venta de lentes intraoculares. O sea, cada año se ha visto una mayor cantidad de cirugías, pero principalmente el que está creciendo es el de lentes monofocales. Y el de lentes multifocales y lentes multifocales tóricos, lo que vienen a ser los lentes premium, se ha visto que está disminuyendo la cantidad de cirugías que se están haciendo. Entonces ahí viene a haber otra oportunidad de ver qué está pasando en el mercado, porque este nicho, el de los lentes multifocales, no está creciendo tan rápido, no está creciendo tanto, y qué oportunidades pueden haber. Y esta puede ser algo que el clúster en conjunto puede identificar para ver cómo puede mejorar en los mercados. Siguiente. Bien. Jaime, ¿puedo interrumpir un ratito? Eh, sí, sí, diga. Estaba preguntando ahí en el chat justamente si podrías compartir las diapositivas mientras haces la presentación de la cifra. Las diapositivas están en la pantalla. Están, ¿sí todos ven las diapositivas? Yo no las puedo ver. No, no Sí, sé se si están viendo. Sí las veo. Sí, sí se ven. Y se ven. No las veo ya. En todo caso, para ir continuando, seguro es tal vez maximizando lo que es la pantalla del Zoom, lo puede ver, tal vez tiene solo el cuadradito pequeño. No, sí, sí se está viendo, Juan David. No, sigue, sigue. Juan David, creo que salieron las diapositivas. Listo. Entonces, siguiendo, ya vimos cómo está lo que es el crecimiento de la venta de centros médicos, vimos lo que es la venta de insumos médicos, principalmente de lentes, cuáles están creciendo, cuáles nichos no están creciendo, cuáles segmentos no están creciendo. No, mi amor, gracias. Y viendo también el tema de fármacos, se ve que también están creciendo la venta de fármacos en promedio un 12.5, acorde a lo que se ve que está creciendo el nicho oftalmológico. Y también aquí hay oportunidades, hay segmentos que están creciendo más que otros. Por ejemplo, las lágrimas y los antiglobulomatosos son los que más están creciendo. Simplemente para ir conociendo estos mercados y la cantidad de medicamentos que se venden en Guayaquil es más o menos el 25% de lo que se vende a nivel nacional. Lo que va acorde también un poco al tamaño de la provincia del Guayas, que es más o menos cerca de un 20% al tamaño de todo lo que viene a ser el país. Aquí lo que estamos haciendo es repetir algunos términos claves que vimos en la primera fase, que es la de presentar los resultados. La siguiente. Y en equipos médicos, según lo que se pudo conversar y hablar con proveedores de la industria, pudimos hacer entrevista a varios de ellos, nos dijeron que en promedio ellos entienden que se están vendiendo alrededor de 20 millones en venta de equipos oftalmológicos. Entonces, mientras más crecen los centros y más tienen que hacer esta renovación de equipos por mejores equipos o grupo de médicos se une para comprar un equipo, también este mercado va creciendo. Entonces, hay una gran asociación entre crecimiento de los centros oftalmológicos y crecimiento del resto de lo que viene a ser la cadena de valor. Adelante. Por último, las ópticas, ellas sí están un poco aparte, ellos crecen, pueden crecer sin esta relación necesaria con los centros oftalmológicos, pero se sabe que el mercado de ellos es más o menos de 100 millones de dólares y de estas hay dos grandes jugadores, que es Óptica Los Andes y GMO, que ellos son más o menos el 40% de las ventas nacionales. El otro 60% está distribuido entre muchas ópticas diversas. Adelante. ¿Ok? Juan David. Perfecto, muchas gracias, doctor Jaime. Y parte del ejercicio que hicimos para terminar la primera fase de análisis de, digamos, la situación actual y los retos estratégicos fue justamente socializar, discutir con las empresas que nos acompañaron en el primer taller y priorizar cuáles eran los retos más importantes que podía abordar la iniciativa Clúster, entendiendo de manera previa para cada una de las empresas que entrevistamos, con quien conversamos, cuáles eran sus propios retos de negocio. Entonces, el primer reto que fue priorizado justamente es el acceso a nuevos pacientes y canales de comercialización.
justamente para muchos el problema viene de las atenciones que se daban al sector público, de las derivaciones que venían de diferentes entidades como el IES, donde hoy en día pues hay una falta de pago que genera problemas de liquidez, que llega un momento en que no lo aguantan las empresas. Y ahí es donde tienen que llegar a nuevos pacientes. Ahora, esos nuevos pacientes pueden ser a través de los pacientes, digamos, privados, y algunos de ellos podrán llegar a través de canales como es el aseguramiento por empresas de medicina prepaga o seguros que tengan esta rama. Y también sabemos que hay una población importante a las cual se puede llegar quizás con unos precios un poco más bajos, una parte de volumen más masivo, pero que también hay estrategias para poder llegar a ellos de manera competitiva. Por otro lado, en temas de equipos y herramientas para el trabajo conjunto, veíamos que también hay una gran oportunidad para que las empresas puedan compartir información, así como cada una de las empresas que fuimos entrevistando nos dieron información en la medida que podamos ir sumando información de todos y que sea para todos con uso responsable. Es un gran potencial que tiene la iniciativa Cluster y que hace falta también para tener complementariedades. Por ejemplo, hace falta quizás en algún momento tener catálogos, que todos nos conozcamos entre quiénes son estas empresas que trabajan por la salud visual y cómo podemos llegar a complementarnos. Hay un reto que es la expansión en la cobertura nacional y se ve que hay una oportunidad sobre todo de llegar a ciertas zonas más rurales donde hay una población importante desatendida. Pero en este reto también se encuentra que muchas veces pues, los oftalmólogos que están en las ciudades a veces no quieren ir a las partes rurales y a veces también hacen falta metodologías para poder identificar, quizás si yo quiero expandirme geográficamente, cuál es la zona más estratégica para yo abrir quizás otro consultorio o punto de atención. Y a veces no hay que abrir infraestructura, a veces también hay que tener estrategias a través quizás de brigadas, de campañas para ir a identificar esos pacientes y poder traerlos para ser atendidos. Entonces, esa expansión en la cobertura es importante y nos adelantamos un poco a lo que viene. Hemos identificado que si conocemos muy bien el mercado y las necesidades de la población, por ejemplo, con un RAP, ahí es donde podemos ya priorizar dónde es que se puede uno expandir geográficamente. El otro punto es la formación e integración de nuevos profesionales con perfiles demandados. Y aquí, además de que hacen falta subespecialistas en distintos temas de alta especialidad, vemos que también, por ejemplo, técnicos de equipos médicos, personal paramédico con conocimiento en oftalmología, administrativos que conozcan del manejo de seguros, también son perfiles importantes que demandan hoy en día o que necesitan las empresas de una reunión de que este tenía. sector. Al mismo tiempo, la investigación y la innovación tecnológica. Sabemos que hay algunos casos y algunas empresas que realizan investigación, pero no son muchas. Y en la innovación tecnológica, aparte de que ustedes tienen muy buenos equipos, también hay oportunidades para mejorar quizás a nivel de software o de herramientas tecnológicas, sobre todo que mejoren la experiencia del paciente. Es decir, que sean herramientas que estén de frente para el paciente para que él realmente salga más satisfecho de su atención. Y finalmente, había un reto referente con el acceso justo a medicamentos especializados, donde sabemos que hay ciertos medicamentos que son muy específicos, que no se consiguen normalmente y que traerlos y que ingresen cumpliendo los requisitos que pone el ARSA muchas veces es complejo. Y aquí también quizás hay oportunidades para trabajar, por ejemplo, farmacias magistrales. Entonces, estos eran de manera rápida los retos que priorizamos y definimos en la primera fase, que se explicaron pues de manera más detallada en su momento y que pudimos priorizarlos en este orden que ustedes ven en pantalla con los participantes del anterior taller. Bien. Bueno, hasta ahí queríamos nosotros hacer ese recuento rápido de la fase 1 y ahora sí queremos entrar realmente a lo nuevo que queremos presentarles de esta fase 2. Y para poder empezar a construir esa visión de futuro, poder identificar hacia dónde puede ir la iniciativa Cluster con una estrategia, lo primero que hacemos es un ejercicio de referenciación internacional, es decir, buscamos otros países
o empresas con una realidad cercana, pero que hayan avanzado un poco más, que sean esos referentes internacionales de los cuales podemos aprender. Y al mismo tiempo es importante relacionarnos también con clientes potenciales, pero más que el paciente como tal, por ejemplo, los canales que nos permiten llegar a un número importante de pacientes, donde en la parte privada normalmente son los seguros médicos, las empresas de medicina prepagada. Entonces, con esa visión, partimos de buscar si existían otras iniciativas clúster de salud visual y principalmente queríamos buscarlas en América Latina, porque ver una realidad quizás europea puede ser muy diferente a la que tengamos aquí en Latinoamérica, y aunque cada país tiene que buscar su propia receta para trabajar de manera estratégica, sí nos parece siempre que es bueno ver referentes más cercanos. En todo caso, pudimos, después de buscar en las distintas fuentes como la CEPAL, que tiene un mapa interactivo de iniciativas clúster a nivel de Latinoamérica, el TCI, que también es una red de networking a nivel de iniciativas clúster a nivel mundial, y Colombia también tiene su propia red clúster, porque en Colombia hay más de 100 iniciativas. Después de buscar en esas fuentes, no encontramos en América Latina otra iniciativa clúster de salud visual. Sí hay muchas de salud, como por ejemplo en la que trabajo yo, que es la iniciativa clúster de salud Portoviejo, pero iniciativas clúster de salud visual no encontramos en América Latina. ¿Dónde encontramos? En España. Es esta iniciativa que se llama Cluster for Eye. Déjenme un segundo a ver si puedo bajar esta imagen negra que me estorba. Cluster por ahí, y esta es una iniciativa clúster que realmente se dedica un poco más a la parte de investigación, desarrollo también de pruebas clínicas y de medicamentos, porque realmente los miembros que lo conforman son más de la industria, porque en España sí encontramos productores justamente. Sabemos que aquí la dinámica en Ecuador es que normalmente la industria aquí pues trabaja en la parte de comercialización, porque normalmente los productos vienen desde el exterior, desde donde se producen en sus casas matrices. Eh, Después entonces de hacer ese análisis de búsqueda de una iniciativa clúster y que no lo encontramos, empezamos también a analizar datos de Latinoamérica. Pudimos analizar en este grupo de países estadísticas referentes, por ejemplo, a la pérdida de visión, a la tasa de cirugías de cataratas, pero así como en Ecuador nos pasó, es difícil encontrar cifras concretas, por ejemplo, de volúmenes de negocio de salud visual por país, por la misma manera en la que se clasifican las empresas, donde las empresas normalmente no se clasifican de manera específica para salud visual, sino con códigos de actividades económicas que son más generales, y no es tan fácil identificar realmente el negocio de la salud visual cuánto factura en un país u otro. ¿Qué sí podemos identificar? Por ejemplo, que en tasa de cirugías de cataratas por millón de habitantes de Latinoamérica, Argentina es uno de los que tiene de los mejores números en esa tasa por millón de habitantes, que obviamente Brasil, por su tamaño, tiene también una cantidad de cirugías realizadas anualmente, que es la que mayor resalta. Y podemos también identificar otros temas interesantes como número de optometristas, que es bastante elevado en Colombia y México, y cuándo está el último RAP oficial que realizaron, que recordemos que poder tener información acerca de las necesidades de la población es una herramienta muy importante para poder trabajar hacia adelante en este negocio. En todo caso, finalmente, con esta información que fuimos recabando y con las conversaciones que tuvimos con expertos, y ahorita más adelante les decimos con quienes nos entrevistamos de manera puntual, decidimos no priorizar un país específico. No nos fuimos a analizar un único país en temas de salud visual, sino que decidimos analizar ciertos referentes internacionales. ¿Quiénes son estos referentes que pudimos seleccionar? Fueron básicamente estos 6 actores. Fundación Visión en Paraguay, que es un gran referente, que también lo entrevistamos, y el doctor Reyland nos pudo contar su experiencia desde Paraguay, donde hoy en día también atienden en Bolivia, y donde él actualmente está en República del Congo, justamente con esa visión de tener allá la primer clínica que realmente impacte en la salud visual del país, estando en África.
Visualiza, otro referente muy importante desde Guatemala, que también tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los hermanos G, justamente quien ejerce como CEO, como administrador, que no es un médico, y que explica también esa importancia en tener esa visión empresarial y a veces separar un poco los roles cuando realmente queremos que el negocio crezca de manera escalable. Hablamos o también analizamos otros casos como Hospital de la Luz en México. México por su tamaño tiene varios referentes, al igual que Brasil tiene varios, Brasil principalmente fundaciones como Altino Ventura. En Argentina también revisamos el caso de la Clínica de Ojos del Doctor Nano y en Colombia de la Clínica Oftalmológica del Caribe, COFCA. Entonces, con estos casos de referencia que fuimos analizando, Si me que, permites, de esos claro, casos claro, de doctor. referencia, habían dos datos muy interesantes, y es el de la Fundación Visión de Paraguay y el de los hermanos G, cómo ellos lograron aumentar su crecimiento en menos de 20 años y ser casi los que hacen el 50% de las cirugías en su país. La Fundación Visión nos decía que hacen un promedio de 10.000 cirugías de catarata al año y visualiza 7.000 cirugías de catarata al año. Visualiza como de un consultorio de 2 oftalmólogos a medio tiempo, en el año 2000 crecieron actualmente a ser un centro con 4 clínicas, sedes con quirófanos y más de 20 centros que están buscando y refiriendo pacientes. Entonces, esta estrategia de crecimiento, ¿cómo es que lo lograron en países de Latinoamérica con las necesidades y realidades que se tienen en Latinoamérica? Entonces, esta visión de estrategia y también empresarial, la que nos compartieron y que ahorita vamos a resumir para compartirlas con todas las personas que están aquí en el chat. Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces, vamos a empezar mostrando algunos, digamos, algunas de esos factores de éxito o que los van diferenciando a este tipo de organizaciones. Y luego vamos a hacer una recapitulación de lo que pudimos aprender de esta referenciación internacional. Entonces, por ejemplo, en la clínica de ojos del doctor Nano, veamos algunos factores bien importantes, por ejemplo, el foco que tienen ellos en alta especialidad o el gran número de subespecialidades que ellos están abarcando, pero que no necesariamente todas las empresas tienen que competir aumentando su número de subespecialidades. También hay que pensar de manera estratégica qué inversiones quiero hacer yo para crecer y si yo me puedo complementar quizás con otra de las empresas que tengo en mi territorio y no ir a hacer una inversión quizás en un equipo donde ya quizás está siendo subutilizado en un lugar muy cercano al que yo me encuentro. Pero de todas maneras es una de las maneras que hay para competir y es abriéndose también en estas subespecialidades. Como sabemos que otros actores lo que hacen es abrirse en la integralidad de la atención, también atendiendo otros temas que son complementarios a la oftalmología, como pueden ser los casos de la diabetes. En temas de educación y tecnología, también fuimos viendo algo importante y ya voy a avanzar hacia lo que hemos visto. Temas como turismo médico, que sabemos que tiene retos y que quizás en otros países es más competitivo, pero que es una oportunidad que existe y que sí se puede. Temas como certificaciones de calidad y el aporte social y el ejercicio de la fundación. Algo muy importante es que todos estos grandes referentes tienen las dos partes, la atención privada a pacientes particulares y la atención más fundacional para un público más masivo. Entonces, ambos lo tienen y algo que hemos ido entendiendo es que en cada uno de estos segmentos hay distintas formas para uno ir compitiendo y eso es lo que hay que ir separando, pero lo iremos explicando en la medida que vamos avanzando en esta presentación. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, también con el caso de referencia de Fundación Hospital de la Luz, es interesante ver ellos también cómo presentan su información, cuáles son los datos que ellos tienen y que nos hablan de en el 2024 más de 400.000 servicios, más de 14.000 cirugías. Son datos muy importantes que también en algún momento la iniciativa Clúster debería ir presentando, que podamos decir este grupo de empresas realmente cuál es el impacto que está teniendo en el territorio, cuál es el número de cirugías que está realizando, cirugías de catarata y en general también con la industria, cuántos, digamos, es el movimiento económico que genera en el territorio.
Entonces, y nuevamente, este es un hospital que también vimos foco en alta especialidad, en educación e investigación, en comunicación institucional, que es clave, y en la parte fundacional. Y Y cuando Juan David, hablamos, si me permites, claro, de la diapositiva anterior, eh, y algo que ya que se ha dicho y algo que nos tocó ver es, no hay información, principalmente internacional, pero a nivel del Ecuador, de Guayaquil, no tenemos mucha información de cómo están nuestros números, de cuántos pacientes estamos operando, cuántas consultas estamos haciendo, cuántas vitrectomías hay, cuántas inyecciones. Y sin esta información es muy difícil medir cómo estamos y dónde están las oportunidades y dónde crecer. Entonces, es ver qué información necesitamos. Esta es una forma de presentarla. Y con esta información, cada centro puede decir, mira, aquí yo veo oportunidad, aquí yo tengo una ventaja, yo creo que aquí yo puedo dar una buena atención a pacientes y que les sirva para todos para buscar este crecimiento que es lo que queremos. ¿Ya? perfecto, doctor. Muy bien, y cuando nos referíamos, por ejemplo, a temas de educación e investigación, veíamos, por ejemplo, esta Fundación de México, cómo estaba trabajando con 101 médicos en formación, de los cuales 60 son residentes y tenían residentes pues, de primero, segundo, tercer año. Tenían también 41 becarios de alta especialidad en las distintas subespecialidades que encuentran en esta gráfica y que participaban de manera constante también en congresos, charlas internacionales, etcétera. Y algo importante es que esta formación, esta investigación le va ayudando también a las empresas a aumentar su prestigio. En la medida que los ven participando de espacios importantes de investigación, se van volviendo esos casos de referencia, que es, digamos, parte de la estrategia que se debe tener para competir de mejor manera. Cuando hablamos de investigación, por ejemplo, también desde esta misma organización veíamos cómo en el 2024 habían hecho 28 publicaciones, tenían 55 trabajos enviados a comité de investigación y tenían también 7 protocolos desarrollados en las temáticas que ustedes pueden ver acá. Y también se podía ver cómo cada uno de los grupos de residente iban desarrollando esos trabajos también en distintas áreas. Y todo esto nuevamente genera prestigio, que podamos decir que los médicos reconocidos aparte están investigando o que los médicos junior que vamos integrando y formando van investigando, eso ayuda al reconocimiento tanto del médico, pero también de la clínica o el centro donde estén trabajando ellos. A nivel de comunicación institucional, veíamos también cómo cada vez es más importante esa comunicación que se acerca también al paciente, que le da información importante. Eso es algo que no comentamos en el reto, pero muchas veces el desconocimiento de los pacientes respecto a los temas de salud visual genera temores o por desconocimiento no se hacen atender. Entonces, también cómo comunicamos a la población, cómo los vamos educando y al mismo tiempo cómo se muestran casos de éxito, cómo comunicamos de manera adecuada, también permite a las empresas de la salud visual ir aumentando su alcance y su reconocimiento. Y Juan David, si me permites, Por y algo que supuesto. salió en las entrevistas, es que muchos nosotros buscamos dar a conocer sobre patologías, sobre cómo a los pacientes les ha ido, pero la comunicación institucional va un poco más allá. Dicen que eso ha sido fundamental para que los pacientes le cojan confianza a las instituciones, a los procedimientos y conozcan sobre los mismos. Y no solo decir qué es lo que están sobre la patología, sino decir qué es lo que están haciendo. Si traen una nueva tecnología, decir, estamos trayendo esta nueva tecnología para atender este tipo de pacientes que antes no había. Si se ve cambios de vidas de pacientes, decir, miren, estos pacientes antes no pueden hacer esto, ahora pueden hacer esto. Que esa ha sido la comunicación que ha visto tenido mayor impacto en atraer pacientes. Y ha sido como un cambio de chip y cada uno de los centros, o sea, no es lo mismo un centro a nivel privado que busca atención premium a ciertos segmentos de la población, es ciertos mensajes que tienen que dar ellos a ese segmento, mientras que otros que buscan más la masificación, a esta población le interesa otro tipo de mensajes. Entonces, saber identificar qué mensajes atrae a lo que tu centro está apuntando y eso va a traer las repercusiones de que vengan más pacientes a tu centro. Entonces, la comunicación institucional ha sido un factor clave de éxito para que puedan crecer la velocidad que han crecido. Muy bien, gracias, doctor. Em,
de los siguientes temas era la importancia de ese aporte social y ejercicio de la fundación, que si bien normalmente viene motivado también de un aporte social, pues sabemos que también se vuelve un volumen de mercado donde realmente llega esa cantidad de la población un poco más grande. Y para esto ya este tipo de fundaciones va un poco más allá y tiene también algunas herramientas o programas especiales para personas con baja visión, para ayudarles a tener una mejor calidad de vida, para enseñarles también a sus familiares cómo pueden ayudarle a este tipo de pacientes. Y ahí, digamos, también se gana reconocimiento y prestigio en este mercado de más volumen, en este tipo de iniciativas que pueden tener apoyo también de cooperación nacional o internacional y que normalmente en la medida que van aumentando su reconocimiento, también logran conseguir donaciones que pueden ser importantes a nivel de recurso económico, a nivel de equipamiento, pero que sea usado justamente para este tipo de pacientes. Y veíamos casos también, por ejemplo, donde incluso tienen servicios de rehabilitación, por ejemplo, fútbol para ciegos, estimulaciones visuales para niños y otras campañas, por ejemplo, de prevención y tratamiento que son importantes. Entonces, también queríamos hablarle que en la parte de turismo médico, por ejemplo, en Argentina, en la clínica del doctor Nano, vemos cómo ellos de alguna manera empezaron atendiendo sobre todo pacientes en un inicio de otras provincias, luego pacientes que venían justamente argentinos que vivían en el extranjero, iban a vacacionar y aprovechaban para atenderse, pero a través del voz a voz y el reconocimiento fueron llegando también pacientes de Estados Unidos, muchas veces por temas de negocios o amistades, y luego cada vez se fue haciendo más común atender pacientes de países cercanos, también latinoamericanos, como Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú. Y para ello, ellos también han aplicado, por ejemplo, a protocolos en seguridad del viajero, cuando en su momento el tema del COVID-19 son parte de una Cámara Argentina de Turismo Médico. Y eso es un ejemplo de cómo también el entorno puede promover ciertas áreas de desarrollo. En este caso, haber creado esa cámara promueve ese tipo de turismo médico en Argentina en general. Y por otro lado, para este tipo también de acercamientos, para llegar también a pacientes internacionales o muchas veces también lo ven como un valor agregado, por ejemplo, algunos seguros, es también tener certificaciones de calidad, donde normalmente se empieza por una ISO 9001 y en el caso, por ejemplo, de esta clínica, ellos decidieron certificar un proceso que es el proceso de atención de pacientes oftalmológicos, prequirúrgicos, quirúrgicos y posquirúrgicos. Es importante entender que en el tema de certificaciones de calidad, yo no certifico una clínica, yo certifico un proceso. Y este es un proceso clave a certificar. Posteriormente, en este caso de referencia, ellos también certificaron sus consultas oftalmológicas y estudios complementarios y van actualizando la certificación en la medida que se actualiza la normativa. Ya, digamos, otra oportunidad que podría haber más hacia futuro son certificaciones internacionales como la Joint Commission, pero normalmente por los altos costos que demandan y porque muchas veces el mercado no lo valora lo suficiente, no necesariamente hacia allá hay que llegar, pero sí puede ser bueno que dependiendo los segmentos en los que uno se enfoque, puede ser un valor agregado tener estas certificaciones de calidad y en general tener sistemas de gestión de la calidad, pues nos ayuda a estandarizar procesos, ser más eficientes, disminuir riesgos que también puedan suceder. Hasta ahí queríamos contarle algunos temas puntuales, pero realmente lo importante lo pudimos sacar también cuando pudimos tener estas entrevistas con estos expertos y casos de referencia claves. Y acá pudimos hablar con el doctor Van Charles Lassing, doctor mexicano que tiene una amplia experiencia en oftalmología y en salud pública y que también ha trabajado en varias entidades, instituciones y también privadas en México. El doctor Van Charles Lassing, que es justamente el director ejecutivo de Fundación Visión en Paraguay, y como lo mencionaba el doctor Jaime Soria, hoy en día ellos están haciendo el 50% de las cirugías de cataratas del país. Entonces, realmente
es un caso de referencia muy importante que también se ha ido abriendo espacios en otros países y como lo comentábamos al Es inicio, el hoy doctor está... Reinald Dirksen. Sí, Reinhard Duersen, eso iba a decir, que es el doctor Di- Duersen. disculpen que está mal aquí el nombre, el doctor Reinald, sí señor. Y también pudimos hablar con uno de los hermanos G, el arquitecto Juan Francisco, que tiene justamente experiencia en administración de negocios, es el director ejecutivo en Visualiza, y nos contaba también de la importancia de que a veces hay que tener estos perfiles o estas personas con experiencia en administración, también para que muchas veces el médico pueda dedicarse a la atención médica y hayan gente con experticia en administración de negocios o manejos, por ejemplo, del talento humano. Entonces, con el análisis que hicimos de fuentes secundarias, de páginas web, más las conversaciones que tuvimos con estos tres expertos, ya empezamos a determinar varios factores clave de éxito para competir en oftalmología y se los vamos a ir contando uno a uno. Hay unos factores que son generales y hay otros factores que van a depender a qué segmento de mercado yo me enfoco. Entonces, primero vamos a abordar factores generales. Lo primero que podemos resaltar y que nos dicen también los expertos es conocer la realidad del país o del área de intervención. Y si quizás en principio esta iniciativa Cluster se concentra en Guayas, pues tenemos que conocer muy bien en Guayas cuál es la prevalencia de las enfermedades, de las incidencias, de las patologías y cuáles son las necesidades insatisfechas en la población. Y más adelante lo vamos a comentar, pero un primer proyecto muy interesante que puede darle información estratégica a todo el clúster y a todos sus miembros es, por ejemplo, hacer un RAP que realmente nos permita aterrizar estos datos a la realidad. También es importante conocer a los competidores. En la medida que yo también conozco mi competencia, también puedo encontrar oportunidades para colaborar, entendiendo, por ejemplo, qué equipos usan, si tienen voluntad de cooperar, si tienen quizás una capacidad ociosa que se pueda complementar de alguna manera con la atención que puedan dar ustedes. Y muy importante, una recomendación que nos daban de conocer los grupos etarios. Entonces, también dependiendo de esa edad de la población o dependiendo de las subespecialidades en las que yo me enfoco, quizás va a ser diferente cómo yo voy a abordar ese tipo de pacientes. Entonces es muy importante entender cuáles es esos grupos etarios y también dependiendo de la edad en la que yo me voy a enfocar, pues la comunicación es diferente. Entonces no va a ser lo mismo hablar con personas quizás mayores de 50 años que hablar con personas de 20, 30. Lo segundo a resaltar es la visión empresarial. Entonces, es muy importante que si bien en muchos casos todos estos negocios que van creciendo empiezan fundados, administrados y dirigidos por los mismos médicos, porque los médicos son los socios, pues hay que tener esa visión empresarial, tener metas claramente definidas que nos permitan que no nos desviemos en ciertos momentos, tener unas estructuras de costos fijos y que procuren la continuidad del negocio. El negocio no puede depender de un solo oftalmólogo que siempre tenga que estar, sino que realmente sea esa visión de empresa donde si yo tengo que salir de vacaciones, el negocio continúa y donde también se van entendiendo cuáles son las inversiones clave que deben realizar, donde sabemos que las inversiones más importantes y las que pueden afectar o mover la rentabilidad son las inversiones en equipos. Lo que ya dijimos ahorita, necesitamos roles directivos con experiencia en administración de empresas para que el médico también pueda enfocarse en sus temas. Y también uno de los factores que nos comentaron que nos pareció muy interesante es tener planes de carrera por grupos de personas. Entonces, esto nos contaba, por ejemplo, uno de los hermanos G, y es que ellos tienen siempre planes de carrera para cada persona que viene. Y una cosa es el médico junior, el oftalmólogo junior, que está más deseoso de hacer cirugías y donde yo lo puedo poner a atender, digamos, un segmento más masivo y no voy a tener problema porque justamente el junior está buscando ganar mucha experiencia y hacer muchas cirugías. Y en la medida que los junior van avanzando, además de que les pagan un salario más alto, también lo que hacen es que les dan más días libres para que ellos también puedan hacer sus consultas privadas. Entonces, hay que ir viendo esa visión empresarial donde
está bien que los médicos sean socios, pero también hay que pensarlo como empresa y muchas veces los modelos que han funcionado para atender segmentos más masivos son médicos que realmente son contratados con buenos salarios, pero con un salario fijo donde el médico no le interesa si el paciente que está operando es un paciente que está pagando mucho o es un paciente que no está pagando tanto. Lo otro es a nivel de establecer asociaciones estratégicas y sabemos que hay una oportunidad que no es fácil, pero poder trabajar de manera conjunta para ganar poder de negociación con proveedores también, digamos, es un factor para ser exitoso. Y también cómo nos asociamos cuando vemos que hay capacidades instaladas que están cerca y que se pueden utilizar. Cómo vemos cómo me complemento yo y quizás no hago una inversión que no necesito si alguien, digamos, puedo llegar a un acuerdo y utilizar también esos equipos que tienen cierta sociedad. Algo muy importante es tener modelos por segmentos. Está bien si yo me quiero enfocar en un solo segmento de la población, pero si quiero atacar varios segmentos, pues no hay un solo modelo y solamente un grupo de productos para toda la población, sino que dependiendo dónde enfoque mi atención, o desarrollo varios productos y modelos o me enfoco solo en uno. Lo otro es escuchar también al paciente y autoevaluarse. Es importante ese monitoreo realmente para ver si se está avanzando, escuchar las quejas que tienen los pacientes. Algunos nos decían, incluso hagan entrevistas confidenciales, tengan esa persona que va de incógnito para que realmente podamos ver cómo es esa atención. Entonces, cómo me autoevalúo yo o cómo hago auditorías internas o externas. E incluso importante si vemos, por ejemplo, que alguien hace ataques en redes, no simplemente ignorarlo, sino por el contrario, responderlo y en caso de que haya algo que corregir, poder comunicarle a esa persona que tuvo una queja que sí se corrigió efectivamente. Déjenme muevo para arriba esto para que puedan ver. Temas de educación continua, hay que trabajar permanente en la actualización, puesta al día de médicos, enfermeros y también el uso de seguros. ¿Cómo podemos realmente tener esa capacidad para negociar, para trabajar con seguros, de acuerdo también a los grupos poblacionales que queremos ir? Ahora, todos estos son factores generales, pero de aquí en adelante en esta charla lo que queremos realmente que quede bien claro es que hay que tener estos modelos por segmentos. Entonces, por un lado tenemos el segmento privado de más capacidad adquisitiva con un enfoque en servicios más premium. Por otro lado tenemos el enfoque más social, más masivo, donde hablamos de un volumen más grande, pero pacientes con una capacidad adquisitiva más baja. Y está los combinados, los que tienen su parte fundacional para pacientes, digamos, de volumen y con más baja capacidad adquisitiva, pero también tienen la parte privada donde atienden pacientes con más recursos económicos. Entonces, dependiendo de ese segmento al que yo me dirijo, también tengo que tener en cuenta unos factores clave de éxito, unos u otros. Entonces, justamente esto que está en color verde nos va a servir para guiar los factores clave de éxito en verde y esta parte social y masiva la vamos a ver en naranja de aquí en adelante en la presentación. Y Juan, Entonces, si me permites, una cosita de por términos es supuesto, ver modelos de negocios y productos para cada segmento. Entonces, modelo de negocio se refiere que tiene que haber coherencia. Si es que uno desea atacar principalmente, no únicamente, pero decir el 80% de los pacientes que yo veo me gustaría que sean los de alta capacidad adquisitiva, tienes que generar un modelo de negocio coherente con eso, con infraestructura coherente, con personal coherente, con precios coherentes, porque vas enfocado en eso. Obviamente pueden que haya un grupo de otros pacientes que no sean de ese segmento, pero que les guste tu servicio, pero el 80%, la mayoría, va a ir a ese allí. Mientras que cuando tú vas al otro grupo, tu modelo de negocio es para más masivo, también tiene que ir coherente, una infraestructura acorde para masivo, precios acorde a masivo, tu estructura de costos acorde a algo de que va a ser al precio que quieres dar, personal que esté capacitado y que trabaje con las velocidades y honorarios de los masivos. Entonces tiene que haber toda esa coherencia en esos modelos de negocio. Si no se tiene coherencia, ahí es que pueden aparecer dificultades. Y lo otro quiere decir productos. Para los oftalmólogos, es decir, cuál es el producto que damos, viene a ser nuestras consultas es un producto o nuestras cirugías es un producto. Entonces, no es lo mismo la cirugía de catarata que va enfocada hacia segmentos premium, con lentes multifocales, lentes tóricos, todo eso, o el producto de cirugías enfocados para
pacientes con escaso poder adquisitivo y donde quieres masificarlo. Ese viene a ser otro producto. Aunque las dos son cirugías de catarata, lo que tú estás dando y el producto que estás dando es distinto. Uno puede ser con técnicas de M6, con lentes rígidos de menor costo, y otro es con lentes multifocales. Y si quieres atender a los dos tipos de pacientes, quieres dar un tipo combinado, que es tener tu parte privada y fundación, se vuelve un poco más complejo porque tienes que dar esos dos productos y tienes que diferenciar bien cómo manejas cada una de esas dos áreas. O sea, se puede hacer, pero viene a ser una situación más compleja. Y aquí Juan David va a explicar qué fue lo que nos dijeron sobre cómo manejar esas situaciones combinadas. Entonces, pero productos quiere decir cirugía de glaucoma en privado, cirugía de glaucoma en fundación. Son productos diferentes, con técnicas diferentes, insumos diferentes, equipos hay veces diferentes y a veces médicos también diferentes. Entonces, Juan David, ahí te dejo para que continúes. Gracias, doctor. Entonces vamos a enfocarnos en factores clave de éxito justamente para este segmento privado de alta capacidad adquisitiva. Algo que valora este segmento son temas de investigación, análisis de datos y acá, justamente como lo veíamos con otros casos de referencia, el hecho de que se publique, el hecho de que se investigue, se participe en congresos, va ayudando a ganar prestigio a ese privado que quiere llegar a este tipo de segmentos. Y veíamos cómo, por ejemplo, nos lo contaban los expertos, hay algunas compañías también que como realizan una analítica de datos importantes y estas empresas de equipos médicos quieren saber también para qué se están utilizando los equipos, qué cosas pueden hacer. Veíamos como casos en Costa Rica que solo están en lo privado, pero hay empresas de equipos que justamente se los dan para que ellos hagan estudios por el gran volumen de atención de pacientes que tienen. También el tema de tecnología innovadora. Entonces, aquí también como tengo yo equipos de vanguardia, como tengo software que mejora la experiencia del usuario. Y aunque apenas se están dando primeros pasos en inteligencia artificial, también pudimos entender que esa es una de las tendencias que va a llegar a futuro. Entonces, cómo quizás más adelante yo tengo herramientas de inteligencia artificial para hacer un diagnóstico y que el paciente vea esa tecnología, entienda toda la literatura que analizó, por ejemplo, esta herramienta y de esa manera también se va ganando de alguna manera prestigio, reconocimiento por el uso de la tecnología. La excelencia médica, si yo quiero enfocarme en lo privado, tengo que ser excelente en lo que más se pueda en las áreas en las que yo me quiero enfocar y en las subespecialidades en las que yo quiero trabajar, e ir a la mayor excelencia posible. Y para eso también es importante, por ejemplo, los temas de certificaciones de calidad para ir estandarizando procesos. Estrategias de marketing bien establecidas que realmente tengan buenos profesionales que las puedan desarrollar de manera que se puedan manejar redes sociales también de acuerdo a esos grupos poblacionales o por edades que sean establecidos como estratégicos y donde también se puedan hacer campañas para captar nuevos grupos poblacionales, que muchas veces esas campañas son por enfermedades o patologías. Las instalaciones cómodos, que sean parqueaderos adecuados, con buena señalización, que sea un ambiente cómodo y que si hay personas de baja visión, pues tengan todas las facilidades para moverse a través de las instalaciones. Muy importante tener unidades, departamentos o por lo menos una persona con alta experiencia o que se vaya desarrollando su experiencia para trabajar con seguros privados. Más adelante lo vamos a ver, pero es importante cómo se prepara una oferta de valor para un seguro privado de acuerdo al segmento del mercado que yo voy y también hay que ver cuáles son los segmentos de mercado de ese seguro, porque los seguros también van a diferentes segmentos con diferentes productos, que en ese caso son planes que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y también cómo vamos teniendo ese nivel de relacionamiento con los altos directivos de estos seguros privados o empresas de medicina prepagada, porque realmente a ese nivel es el que hay que llegar para poder hacer buenas negociaciones, porque si se queda en mandos intermedios, puede tender, digamos, a fracasar o demorar mucho en el tiempo las negociaciones. Y saber también o tener conocimiento financiero, porque en el fondo el tipo de negocio que maneja un seguro privado es un negocio financiero. Entonces tenemos que también entender esa perspectiva del seguro. Entonces, todas estas son factores de éxito si queremos ir a ese segmento privado de alta capacidad. Y si queremos ir al segmento de volumen o baja capacidad, también tenemos que tener en cuenta otros temas. Por ejemplo,
¿cómo llegamos a la población? Personas de bajos recursos que están quizás en zonas rurales, muchas veces no son atendidos, pero porque son personas que el mismo hecho de moverse, ir hasta la ciudad, es un costo que muchas veces no se pueden dar y que en muchas ocasiones no priorizan su atención en salud. Y en este caso, ¿qué entendimos? Que hay que salir a buscar al paciente. Muchas veces, por ejemplo, trabajar con voluntarios o personas a las que se les pueda dar una pequeña comisión por paciente que traiga, que sean pacientes que realmente se pueden atender y que se vayan identificando personas que requieren atención y que luego se pueda hacer posteriormente una brigada donde van y se atienden personas de esa población o se busca la manera de llevar a las personas a una clínica que está más cercana, que pueda medir bien esa agudeza visual o diagnosticar y motivarlos a que se hagan una operación. Es importante que si vamos a hacer esta oftalmología, que por ejemplo el doctor Reina la llama oftalmología activa, es decir, activamente ir a buscar pacientes, pues yo tengo que estar preparado para eso, es decir, tener equipos pequeños, baterías que me sirvan en zonas donde quizás no siempre voy a tener acceso a energía, sistemas de recarga. No voy a ir con grandes equipos, pero sí quizás con caja de lentes, retinoscopio. Entonces, es también cómo yo me adecuo a este tipo de segmentos y no con temas costosos, más bien con temas muy prácticos. Lo otro es justamente este uso de técnicas e insumos. Entonces, también nos decían algunos de estos expertos, no es lo mismo si queremos hacer, por ejemplo, Paco a nivel de cirugías de cataratas, eh, y en cambio podemos también tener muy buenos resultados con técnicas como M6. Entonces, por supuesto, un paciente privado muchas veces va a querer la mejor tecnología, vamos a quererles dar la mejor tecnología, pero hay una parte de la población donde los vamos a atender con M6, vamos a tener buenos resultados y esas personas van a estar totalmente felices. La satisfacción no se va a medir igual entre un paciente privado o un paciente con este enfoque social o masivo. Entonces también hay que entender que podemos arreglarle su realidad aún de una manera donde sea, digamos, con costos más bajos y sea competitivo para los prestadores de servicios. Lo otro también, como ya lo vimos en los ejemplos, tener servicios complementarios para las personas con baja visión, cómo realmente ayudamos a mejorar su calidad de vida y tener este tipo de servicios ayuda a tener, digamos, más prestigio o que nos reconozcan más en este ámbito social y masivo. Y ya, digamos, los que alcanzan a tener una cobertura muy importante en la población de un país, como los ejemplos que entrevistamos, ellos participan ya de programas nacionales. Y cuando hablamos de programas nacionales, digamos, hay una oportunidad no necesariamente para trabajar aquí con un Ministerio de Salud Pública, sino también como quizás podemos trabajar programas con un municipio, con una prefectura, pero el hecho es que hayan programas que nos permitan realmente llegar a una gran cantidad de la población, siendo acompañados también de la mano de recursos públicos. Entonces, son oportunidades que se dan. Ahora, lo que decía el doctor también, si queremos trabajar de manera combinada, tener tanto el espacio para pacientes privados y pacientes masivos o públicos o de más bajas ingresos económicos, hay que tener en cuenta otros factores para ser exitosos en esa medida. Entonces, lo primero es que podamos manejar muy bien la eficiencia del negocio y en estas ocasiones muchos nos decían, yo no le voy a pagar al médico o el médico no gana dinero por atender uno u otro paciente, sino que muchos lo que hacen, como lo dije anteriormente, es se les paga un salario fijo a los médicos, un muy buen salario en realidad, con muy buenas condiciones, apoyo a la familia, etcétera, pero de manera que sea el negocio quien administre los recursos y que el médico opere sin importar si es un paciente que va a pagar más o que va a pagar menos. Y como lo dijimos ahorita, lo vamos combinando con estos planes de carreras donde muchas veces estos médicos junior pues van a ser los más ávidos de hacer más cirugías y podemos trabajar también con los salarios más bajos.
Por otro lado, también en tema de equipo humano y dispositivos, es importante ver cómo se disminuye la ociosidad, cómo podemos ver que estos equipos se estén usando en la mañana y en la tarde. Si vemos que solo estamos usando en la mañana y en la tarde no, realmente estamos, digamos, siendo ociosos y perdiendo rentabilidad. Lo otro es que también en ese manejo de la eficiencia se ven oportunidades para que ciertos pacientes privados puedan subvencionar o aportar a pacientes con recursos públicos, ya sea como donaciones o un aporte específico, obviamente con la autorización del paciente, y estos se vuelven testimonios reales que ayudan a dar prestigio a la organización. Y para ser eficientes, también nos decían, muy importante el tiempo entre una cirugía y otra. Si yo hago 10 cirugías en el día, para mí va a ser importante que el siguiente paciente pues no tengamos que demorar una hora en prepararlo, sino que mientras yo voy operando uno, el otro paciente en otra sala lo voy preparando y cuando sale un paciente ingresa al otro. Entonces, esa eficiencia realmente en el equipo y entre el tiempo entre una cirugía y otra y cómo voy estandarizando mis insumos para ello es importante. Y alguien nos decía, yo por ejemplo en la parte masivo sé que para cirugías de cataratas siempre voy a usar 6 insumos y los compro también con economía de escala porque tengo muy bien estandarizado este tema. Lo otro son tener políticas muy claras, de manera que podamos separar muy bien o segmentar los pacientes, saber cuáles van para la parte, digamos, privada de más poder adquisitivo y cuál va a la parte pública y de menos poder adquisitivo y cómo yo tengo productos claramente definidos para cada uno de ellos, que es lo que decía el doctor Jaime. Definir en la parte de recurso humano quién está en un solo lado, solo en la parte fundacional quizás, quién está solo en la parte privada y qué recurso humano pues está dándole soporte a ambas partes. Y también que yo defina muy claramente cuáles son los equipos, técnicas e insumos que requiero de acuerdo a mi segmento, que ya lo hemos explicado, son diferentes. Poder también hacer uso de recursos públicos o de cooperación que sean capaces, por ejemplo, de conseguir donaciones de privados o organismos de cooperación que en la medida que son más reconocidos es más fácil hacerlo. Y tener también mucho cuidado, por ejemplo, si a mí me donaron un equipo solamente para la fundación, pues yo no debería estar usando ese equipo para la parte clínica que solo atiende pacientes privados. Entonces, como tener cuidado para evitar eh, realizar algo que haga que yo pierda mi reconocimiento o mi prestigio. Y lo que recomiendan los expertos es tener 2 instalaciones separadas. Sé que no siempre es fácil dentro de una misma organización hacer toda una inversión en infraestructura nueva, pero si es en la misma infraestructura que se separen más o menos claramente los espacios y, por ejemplo, un paciente privado muchas veces va a buscar una sala de espera donde esté más cómodo y no necesariamente vea que está con el mismo paciente del IES. Muy bien, para ir un poco más rápido, esto de separar los espacios entre los pacientes para que también los privados se consideren como premium es importante. Y hasta ahí los factores clave de éxito que queríamos dar a nivel combinado. Para terminar también esta parte de entrevistas y de aprendizajes, contarles que pudimos entrevistar también a Alberto Wilder como un cliente especializado en toda la parte de aseguramiento médico, que nos explicaba cosas bien importantes. Por ejemplo, en el tema de sistemas de médica en Ecuador hay una complejidad y no es lo mismo trabajar en Quito, en Guayaquil y en otras partes de la costa. Entender que es un negocio financiero que debe ser rentable y que muchas veces en los planes que ofrecen los seguros, la oftalmología es como un beneficio adicional. Eso pasa en muchos casos. Y si es un beneficio adicional, a veces que lo promocionemos para los pacientes, significa que los pacientes van a usar más el seguro y se incentiva el uso del seguro. Y no siempre los seguros quieren incentivar más su uso, porque ahí es donde hay que pensar cuál es el beneficio para la empresa aseguradora para que sea rentable su negocio financiero. Entonces hay que ir entendiendo también cómo funcionan estas aseguradoras. Entender que hay diferentes tipos de planes, los que son enfocados a personas individuales y los que ya van, por ejemplo, para la parte empresarial, tanto pymes o para los corporativos, donde ya hay una cantidad más importante de personas como los bancos
Y también hay unos productos masivos donde ya se administran redes de seguros de una manera más amplia, por ejemplo, a través de seguros que hay en tarjetas de créditos y llegan a miles de personas. Entonces, también hay que entender un poco cómo trabaja el seguro médico. En definitiva, los seguros tienen también productos por segmentos de poder adquisitivo de la población y hay que ir entendiendo a qué segmento me enfoco yo y cuáles son los seguros privados que también van a ese segmento. Entonces, Si me hablando, permites, Juanito, una cosa que creo que es bien importante y que no nos enseñan en medicina a los médicos, y es que o sea, la población está dividida en segmentos tanto geográficos, económicos, culturales y de deseo de dónde desean atenderse. Internacionalmente, los grandes centros y a los que entrevistamos dicen que ellos segmentan bien al tipo de paciente y al nicho que van a atender y hacen una coherencia entre su producto y, y al segmento que quieren ir. Y también aquí en Ecuador, las compañías de seguro tienen segmentos, o sea, dan productos por segmentos de pacientes, como vimos los individuales, los pymes, los corporativos, los masivos. O sea, es importantísimo. Yo lo que tengo que ver es cómo está segmentada la población y a qué segmento nosotros deseamos brindar esta atención. Creo que ese es el concepto clave que ha dejado tantas entrevistas como la entrevista con este cliente especializado. gracias, doctor. Y justamente, entonces, dependiendo de lo que dijimos, de ese segmento de mercado por poder adquisitivo, entender si vamos a la parte alta, este tipo de pacientes buscan doctores muy reconocidos y los seguros buscan también darles mayor satisfacción de manera individual. Y normalmente son seguros individuales, pero también en algunas ocasiones para empresas como pymes. Luego vemos también ese segmento medio, donde hay una parte más amplia de la población, donde se llega también muchas veces con planes corporativos y entender, por ejemplo, que empresas como Saludsa se enfocan más en planes individuales y empresas como Humanas se pueden enfocar más en planes corporativos y va a ser mucho mayor el porcentaje de sus ingresos a través de planes corporativos. Y en los planes corporativos es realmente donde empezamos a tener volumen de pacientes. Y finalmente está la parte baja, donde también hay planes corporativos y masivos. Es difícil que una persona con recursos bajos pague un plan individual y aquí también quizás hay que buscar estrategias que permitan asegurar a este tipo de pacientes más allá del seguro y es que sabemos que tienen los problemas de no pago, pero quizás en algún momento se puede desarrollar un producto de la mano justamente de trabajar con este tipo de empresas. A la final, criterios de compra de este tipo de canales es entender que el centro médico ofrezca sus servicios por segmento, que sean capaces de diseñar ofertas para cada uno de los seguros, porque cada seguro, dependiendo de su enfoque, no vamos a llegarles con la misma oferta y para esto hay consultores expertos como el señor Alberto que pueden ayudar a las empresas a diseñar sus ofertas de valor y saber que, por supuesto, la derivación de pacientes y que nos envíen pacientes se basa principalmente en beneficios en función del precio que se le da. Entonces, no se puede esperar que si yo como clínica no doy un precio más competitivo preferencial del que le doy a un paciente privado al seguro médico, pues el seguro no me va a derivar. Lo otro importante es tener relación con altos directivos, como lo decíamos ahorita, tener profesionales junior que también se encarguen de la parte operativa, ir generando las relaciones y entender también cuando yo soy médico y accionista, que la red debe tener beneficios en función de esos descuentos en precios si quiero que me deriven. Muy importante que sea un precio integral, es decir, ellos también ven cuántas veces tiene que ir un paciente para que se le resuelva el problema, la capacidad resolutiva que tiene un lugar y que sea eficiente. No esperan tampoco que un paciente de pronto se le manden cosas que en realidad no necesita porque cuando se le cobra también más a un paciente el precio convenido, se le envían cosas que no necesita, se puede ir ocasionando pérdida de confianza. Y Y, hasta aquí queríamos llegar con este punto de lo que aprendimos de las entrevistas. creo que un dato aquí importante que fue lo de precio integral. O sea, a la final, la compañía de seguro te ve, ok, si yo te mando tantos pacientes y para tal patología, ya sea catarata, degeneración macular, lo que sea, a la final no es solo el precio del procedimiento,
sino el precio total. Si sumo toda la cantidad de consultas que le pusiste, todos los exámenes que le hiciste, todo lo que le hiciste, ¿cuál es el precio por paciente que sale? Porque a veces uno puede decir, yo tengo un precio bajo de procedimiento, pero hay muchos precios de exámenes y de consultas que a la final va a hacer que la compañía de seguro no quiera derivarte a ti paciente, sino que esté buscando otro proveedor para derivar. Entonces, acompañar es entender ellos qué ponen atención para nosotros poder darle también cumplir las necesidades que estas compañías tienen. Muy bien. Muy bien, entonces con eso ya terminamos la segunda parte que queríamos y ya para terminar vamos a ir un poco más rápido, pero realmente esto es lo más importante de la presentación y es este planteamiento de opciones estratégicas que tienen las empresas para competir. Y nuevamente, la estrategia la hacemos en función de los que prestan servicios de salud visual, porque si ellos crecen, arrastran también a los proveedores para que los proveedores también crezcan. Entonces, de alguna manera, la estrategia se centra en ese corazón de lo que llamamos la cadena de valor. Y, Entonces, y una adelante, doctor. cosita, en este crecimiento que queremos para las empresas es donde se ve la posibilidad de que el clúster pueda ayudarlas a hacerlas crecer de un nivel más bajo a un nivel más alto. Entonces aquí se va a ver cómo se puede subir en ese nivel de crecimiento y hay opciones o proyectos que en conjunto se vuelven factibles y que individualmente tal vez serían muy difíciles para que los centros o las compañías puedan hacerlos por sí mismos. Perfecto. Entonces, lo primero, partir de que si queremos competir de una manera adecuada, hay que conocer la realidad, empezando por Guayas. ¿Cuáles son las necesidades de las poblaciones, de los competidores y cuál es el segmento en el que vamos a competir? Que ya lo hemos explicado claramente. Y además de tener en cuenta el segmento, pues vamos a ir viendo que yo puedo ir creciendo en función de mi nivel de prestigio. Han visto que durante toda la charla hemos utilizado ese término y es porque también hemos visto que es un término que se utiliza a nivel, digamos, de expertos en el negocio y que va a ser diferente las opciones que yo tengo para ganar prestigio en la parte privada y de alta capacidad adquisitiva a la parte de volumen y de baja capacidad adquisitiva, pero en todo caso tener más prestigio es sinónimo también de crecimiento y aumentar también los ingresos del negocio. Y por supuesto está la parte combinada donde también podemos trabajar. Entonces, primero, si yo quiero competir en la parte privada, normalmente empiezo dando unos servicios de salud visual, donde tengo médicos con alto reconocimiento, donde sabemos que muchos de ustedes pueden estar en este punto. Tengo estructuras de costo establecidas para garantizar calidad, puedo escuchar al paciente autoevaluarme. Puedo tener una educación continua del personal, manejo de seguro y estrategias de marketing bien establecidas. Es decir, estos deberían ser los factores de éxito mínimos que yo debo tener para competir en la parte privada de una capacidad adquisitiva importante. Ahora, si yo quiero ir hacia arriba en mi nivel de prestigio, puedo llegar a ser un centro de excelencia médica. Y para esto sí es fundamental sí tener una visión empresarial que garantice la continuidad del negocio y que sea escalable, que ya empecemos también a traer lo que hemos dicho anteriormente, generar conocimiento en investigación, tener tecnología innovadora para el paciente, tener esa excelencia médica y procesos certificados con normas de calidad, tener instalaciones adecuadas y cómodas para mi paciente, programas de residencias con estándares internacionales y las habilidades y las personas para negociar y trabajar con los seguros médicos y empresas de medicina prepagada. Si por otro lado yo estoy en la parte de volumen o baja capacidad adquisitiva, puedo empezar como estas fundaciones, el ejercicio fundacional para un público más masivos, donde debo tener primero que todo estrategias para llegar a la población menos atendidos, visitas puerta a puerta, campañas por enfermedades, brigadas por zonas. Debo saber utilizar técnicas e insumos que sean costo eficiente, como lo dijimos anteriormente. Puedo trabajar con M6 sin necesidad de trabajar FACO y debo además saber captar recursos y empezar a trabajar economías de escala. Ahora, si yo también quiero subir a otro nivel y que realmente en la parte del enfoque social y masivo me consideren una entidad casi que filantrópica, muy reconocida,
pues ahí es donde además tengo servicios complementarios para la sociedad, para personas con baja visión, que les ayudamos a ser independientes, a emprender, donde aparte participamos de estos o lideramos incluso programas en salud pública con entidades con las que podamos colaborar, no necesariamente MSP, sino también hay otros actores como los gobiernos municipales o provinciales, y desarrollar esos casos de éxito reales que nos permitan también tener acceso a cooperación o donaciones. Si me permite decir algo en ese punto y de las entrevistas, esto aquí, lo que decían es cómo el paciente te percibe. Y muchas de estas grandes instituciones que vean a Masivo hacen estudios de mercado para ver cómo es percibida la institución y si van a ir a una nueva área geográfica, hace un estudio ya para ver cómo es percibida. Porque si es percibida como una entidad que es casi filantrópica, que va realmente a ayudar, tú pones el centro y los pacientes van a ir masivamente. Pero si eres percibida como un centro que es o de alto costo o no de tan buena reputación, por más que lo pongas, los pacientes no ven allá porque no te perciben de esa forma. Entonces, los que quieren ir a Masivo, su reputación, su percepción es muy importante para ese tipo de público que quiere ir. Pero es ese tipo de reputación, que es un centro que realmente ayuda y que tiene costos correctos y que no te van a cobrar de más, sino que te van a ir a solucionar tus problemas. Muy bien. Y finalmente, importante la parte combinada. Cuando hablamos de lo combinado, partimos de que hay que tener en cuenta todos los factores de éxito que previamente describimos, tanto para el enfoque en servicios premium como para el enfoque social y masivo. Pero además, yo puedo empezar como este grupo empresarial que tiene su clínica y su fundación, que tengo un manejo muy eficiente de los costos de beneficio, que muchas veces puedo tener médicos contratados con sueldos fijos y donde mi capacidad ociosa de mis instalaciones y equipos es muy baja y los tengo funcionando mañana y tarde. Además, tengo políticas muy claras para segmentar a mi paciente, saber en qué parte está, en qué segmento, para diferenciar los productos, los equipos, los insumos que utilizar en cada caso, es decir, cómo tengo protocolos para cada segmento y cómo separamos físicamente la atención. Y si yo quisiera seguir avanzando en esa línea de tener la parte combinada, ¿cómo llego a ser un grupo empresarial de referencia internacional? Es decir, cómo nos volvemos también como llegan a ser estos referentes como Visualiza, por ejemplo, donde además ya para llegar a ese nivel de reconocimiento, también tengo premios internacionales. Muy importante, tengo un amplio alcance geográfico y si nosotros vemos el caso Visualiza, ellos creo que están con 4 hospitales, más de 10 centros médicos, entonces realmente fueron teniendo la capacidad de abrirse geográficamente para abarcar una población mucho más grande, pero conociendo el mercado. E incluso llega un momento en que este tipo de organizaciones también invierten en otro tipo de negocios donde generan resultados que reinvierten en temas de apoyos o con fines sociales. En definitiva, queremos, digamos, presentarles que muchos de ustedes pueden estar acá en la parte de abajo, donde pueden trabajar lo privado, donde pueden trabajar más la parte de volumen y donde algunos de ustedes sabemos que trabajan de manera combinada, pero la invitación que queremos hacer desde la iniciativa Cluster y la visión de futuro que estamos planteando es cómo esta iniciativa ayuda a aumentar el nivel de prestigio de sus miembros, entendiendo en qué segmento compiten y que habrán unos en un segmento, otros en otro y que estarán los que trabajan de manera combinada. Entonces, esta, digamos, es una de los planteamientos más importantes que queríamos hacer y que en un momento quisiéramos también que ustedes nos comenten si están de acuerdo con este planteamiento y esta visión de futuro donde la iniciativa, esto es lo que busca, aumentar su nivel de prestigio entendiendo el segmento en el que compiten y que cada segmento es diferente. Y todo esto se va alineando con una propuesta de valor. Entonces, ¿cómo vamos definiendo cuál es la propuesta de valor de la iniciativa Cluster? Algo muy importante es que busquemos generar ingresos económicos, por supuesto. ¿Cómo logramos que las empresas crezcan un poco más rápido de lo que podrían hacerlo trabajando de manera individual? Pero al mismo tiempo, ¿cómo vamos resolviendo un problema de salud visual de una población que nos dé prestigio también? Si vemos que
esta iniciativa clúster va logrando solucionar problemas de salud visual de todo Guayas en un principio, se va ganando reconocimiento como grupo. Entonces, a nivel general combinado, aumentar prestigio de los miembros. A nivel específico en temas de ingresos económicos, cómo crecemos a una tasa de más del 10,5% y tenemos una rentabilidad de más del 5,7% como grupo. Es decir, cómo crecemos más rápido de lo que ya se vio que con los datos que pudimos calcular que se estaba creciendo. Y finalmente una meta común y clara que se debería tener es a través de la tasa de cirugías de cataratas. Hoy en día se está estimando para Guayas en cerca de 2.400, pero ¿cómo logramos pasar a más de 3.000 por millón de habitantes? ¿Qué tenemos que hacer para que eso ocurra? Y para eso ya iremos abordando cuáles podrían ser las áreas de acción y los proyectos en una siguiente fase. Pero tener economías de escala, poder tener iniciativas conjuntas, compartir información, fortaleza en negociaciones y solución a problemas comunes, sabemos que son parte de estas áreas de trabajo. Entonces, aquí, doctor Jaime, lo dejo usted también para explicar la parte de las metas. No, muy gracias. Haciendo una pequeña recapitulación, si uno quiere enfocarse en el segmento privado con atención premium, tienes que ser un crack agregándole valor a tus pacientes, o sea, dando las mejores cirugías, los mejores médicos, la mejor atención. En eso tienes que volverte un crack y mejor que el resto. Si tú quieres ir para lo masivo, si estás en fundaciones y quieres llegar a más gente, tienes que ser un crack reduciendo costos, porque tienes que producir servicios y productos y cirugías al menor costo posible para que pueda llegar mayor cantidad de personas. En eso es lo que tienes que ser un crack. Y si tú quieres ir a los dos modelos, tanto el masivo como al privado, que hay muchos centros que están trabajando de esa forma, están abriéndose su parte privada y su parte de fundación, tienes que ser un crack en las dos cosas y aparte un crack en eficiencia. O sea, tú tienes que ser lo más eficiente posible para que la parte privada te ayude a disminuir costo en la parte de fundación y la parte de fundación te ayude a disminuir costo en la otra. O sea, que tu infraestructura, que todos tus gastos sean lo más eficientes posibles y tienes que moverte mejor que el resto en eso allí, en ser eficiente. Y vimos que se quiere crecer, se quiere ver si se puede crecer como clúster y ahí vio cómo comentó que el clúster puede producir economías de escala, masa crítica para iniciativa, te puede ayudar a otras áreas que solo no puedes. Y una de las cosas que se quiere ver es cómo aumentamos la cantidad de cirugías de paciente catarata. Porque a las instituciones les conviene, a los que nos venden insumos les conviene, porque a los pacientes les conviene que operemos más. Entonces, ¿cómo nos hemos comportado? ¿Qué es lo que ha ido pasando? De los datos que se tienen del 2009, que están en el estudio RAP y que están publicados en la página oficial del estudio RAP, se calcula que para la provincia del Guayas, estos números los ajustamos para la provincia de Guayas, se operaron en ese año más o menos 5.500 cirugías de catarata. De esas, el 16%, más o menos 800 cirugías auspiciadas a nivel público, con dinero público, por el Estado, del Ministerio de Salud Pública, y 4.600 por recursos propios de los pacientes, ya sea que iban a entidades privadas o iban a fundaciones para que se operen. Ahí estaba el 86% de las cirugías. Así era 2009. 2022, que es el dato más cercano que tenemos, y esto es dado por números más o menos de la industria que nos dieron. Aquí en la provincia del Guayas se estima que se operaron alrededor de casi 10.000 cirugías de catarata en el 2002. Estas 10.000 cirugías, casi 6.000 fueron auspiciadas por el IES, por el Ministerio de Salud Pública, por el municipio, y más o menos unas 4.000 por recursos propios de los pacientes, o sea, pacientes que se pagaban sus mismas cirugías. 2026, ¿qué se piensa que podría pasar? Y aquí es una hipótesis, aquí es lo que creemos. Creemos que en el 2026, el próximo año, porque 2025 posiblemente está jugado, 2026 posiblemente el Ministerio de Salud Pública, el IES y todas estas entidades no van a tener tantos fondos para auspiciar las cirugías. Pensamos que van a bajar estos números, más o menos a un 20% de lo que se tenía, que era más o menos un valor referencial. Posiblemente cubran unas 2.700 cirugías de catarata. Si queremos subir de 2.400 a 3.000 cirugías por millón de habitantes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar de las 4.000 que se hacían a casi 10.000 cirugías de catarata de pacientes que se paguen por sí mismos. Esa es la meta que se tiene que hacer. O sea, de lo que estamos haciendo, que son 4.000, necesitamos 6.000 cirugías más. Eso quiere decir que si hay 12 instituciones que son las que cubren el 50% del mercado, cada una de estas 12 tiene que pensar cómo puedo yo aumentar 500 cirugías extras a las que hacía el año pasado.
Esa es la meta que tiene que tener. Tengo que hacer 500 cirugías más que las que hacía el año pasado. ¿Cómo pongo estrategias para esto? Y de allí no quedarnos allí, ver que el tema de clúster es algo de visión a largo plazo. De aquí al 2026, si se llega a consolidar el clúster y trabajar en conjunto, no vamos a tener grandes cambios. Los grandes cambios se van a ver a largo plazo, 5 o 10 años, en seguir sacando proyectos, seguir sacando estrategias, seguir especializándose y ver si para dentro de 10 años podemos generar 6.000 cirugías por millón de habitantes y que en la provincia del Guayas, en vez de estar operando las 10.000, estemos hablando que se están operando alrededor de 30.000 cirugías de catarata. Esa es una meta. Pero primero, ¿existen 30.000 cirugías de catarata en el Guayas? Actualmente, es la siguiente. Actualmente se estima que hay más o menos 112.000 pacientes con catarata en la provincia del Guayas. Eso es lo que hay ahorita. Y entendiendo que catarata con agudeza visual peor de 20/60. No estamos hablando de focos refractivas, sino de cataratas que ya están afectando calidad de vida. ¿Dónde están esas 112.000 cataratas? Porque a veces uno dice, no las vemos en la consulta. Operamos 10.000, estamos dando un 10% de cobertura. Saber que en Guayaquil está el 62% de la población y el otro 38% está fuera. O sea, necesariamente van a haber que necesitarse campañas de ir a buscar pacientes hacia afuera, porque no todos los pacientes están aquí en Guayaquil y está casi la mitad fuera de Guayaquil. Y lo otro, estos pacientes, su nivel de ingresos es solo más o menos, hay de esto aquí, un 15% de la población gana más de $1.500 al mes. O sea, en ellos hay 15.000 cirugías de catarata. Ahí es donde están principalmente las 10.000 que estamos operando anualmente. Pero las otras, hay más o menos unas 40.000 pacientes con catarata que están ganando entre $1.000 y $500 con trabajo y todo, pero no, y a ellos se les hace difícil pagar cirugía de catarata por encima de $1.000. Y hay unas casi más de 50.000, casi 60.000 cataratas en pacientes que ganan menos de $500 al mes. En donde aquí hay muchos pacientes con su subempleo o empleo informal que están en promedio ganando $200 al mes. Aquí hay una gran cantidad de pacientes con necesidades de oportunidad de catarata que se tienen que hacer productos, ya sea para este nicho o para el otro nicho, ya sea con o sin apoyo institucional o gubernamental, pero hay que buscar llegar a estos segmentos. Ahí es donde están represadas la mayor cantidad de cataratas. Mira la siguiente. Entonces, para saber actualmente, hoy en día, cómo está distribuida esta cantidad de cataratas. Más o menos 21.000 cataratas de estas 112.000 de las que estamos hablando tienen, en pacientes mayores de 50 años, tienen empleo pleno. Empleo pleno es que están por lo menos por encima del salario básico. Y más o menos la mitad está ganando por encima de 800 al mes, la otra mitad por debajo de 800 al mes. Aquí es donde he estado usualmente la mayoría de los centros médicos del Guayas buscando atender a este nicho, a este segmento. Pero en empleo informal, por encima de 50 años, se estima que hay más o menos unas 34.000 cataratas. Y estas personas con empleo informal están ganando usualmente en promedio $200 al mes. Hay que ver qué productos se les puede desarrollar a esta población. De ahí tenemos subempleo, hay unas 10.000 cataratas, pacientes desempleados, hay casi 2.000 cataratas, y en pacientes jubilados hay alrededor de 60.000 cataratas. Jubilados que solo tienen lo de su bono o lo de su jubilación para ellos mantenerse. ¿Qué productos se está diseñando para este tipo de pacientes? Esas son las preguntas que las empresas tienen que hacerse. Y si dices, mira, yo quiero diseñar este producto para este nicho con este precio, ¿cómo hablo con mis proveedores para ver en conjunto poder hacer algo coherente hacia esta población? Ahí es que se puede subir más o menos unas 6.000 cirugías de catarata extra comparando 2022 con 2026 si se quiere hacer algún tipo de estrategia. La Perfecto. siguiente. Y solo para terminar, estas son quizás algunas de las primeras ideas o acciones que se pueden ir pensando en conjunto, pero realmente el plan de acción va a ser en la tercera fase de este proceso de construcción de hoja de ruta. Sin embargo, como que algunas ideas queríamos traerlas. Y ya lo hemos dicho, empezar quizás por hacer un RAP del Guayas, que entendamos muy bien la información sobre la salud visual del territorio y las necesidades de la población, va a ser base para cualquier estrategia. Temas de investigación y programas de entrenamiento conjunto, quizás laboratorios compartidos en caso de que queremos ir a estos segmentos privados, pero también cómo se trabaja quizás en temas de formación
con técnicas como M6, que en algunas partes no las están enseñando y hay profesionales que quizás no lo están aprendiendo porque se van de una vez a otro tipo de técnicas que tienen costos más altos. El tema, por ejemplo, de construir un catálogo de los miembros del clúster y hacer actividades de networking o relacionamiento, que se empiece a generar confianza entre ustedes, que identifiquen cómo pueden complementarse y cómo pueden cooperar, es importante. Y que el día de mañana cualquiera quiere contactar quizás a un proveedor, podamos tener el listado de proveedores que hacen parte de la iniciativa Cluster y sea más fácil también que cualquiera encuentre lo que pueda necesitar. Temas de campañas y brigadas conjuntas, cómo podemos llegar realmente a esas poblaciones desatendidas, sobre todo en la parte de volumen y donde normalmente se pueden hacer por tipos, por ejemplo, de enfermedades, empezando quizás por detección en cataratas. Y finalmente, sé que ya hay experiencias y esto habría que revisarlo muy bien, el tema de trabajar consorcios de compras o tipos de alianzas estratégicas que nos permitan ganar cierto poder de negociación con proveedores o compartir equipos para evitar que esos equipos tengan cierta ociosidad. Con esto daríamos por terminado realmente pues la presentación y digamos este planteamiento estratégico y visión de futuro y ya si quisiéramos abrir el espacio para que puedan intervenir, darnos sus opiniones y quizás el doctor Jaime hacerles algunas preguntas para que podamos realmente llegar a consensos conjuntos.